hablando sobre este hombre que fue un siervo de Dios, amén. Un hombre que Dios lo consideró perfecto, amén. Y yo lo quiero invitar que vaya a su Biblia en el libro de Job, capítulo 42, amén. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor, capítulo de Job, capítulo 42. Creo que se ubique ahí en ese pasaje bíblico. Y el tema que vamos a estar compartiendo en esta tarde noche es: Job se arrepiente, Dios lo restaura, amén. ¿Cuántos creen que Dios restaura al ser humano? Es decir, cuando nosotros venimos ante la presencia del Señor humillados, arrepentidos, Él nos perdona, nos restaura y nos hace nuevas personas, amén. No importa la condición del ser humano, no importa el pecado que la persona pueda cometer, pero cuando venimos humillados a Dios, Dios viene y nos perdona. Recordemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos su perdón. ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? Y Dios bendiga a los hermanos que están a través de las redes sociales, de Facebook, YouTube. Y bueno, hay muchas personas en diferentes países, hermanos, que no se pierden en ninguno de los cultos. Los hermanos en Argentina, hay una hermana que siempre dice que está pendiente de todos los cultos. El día domingo ella ve los dos cultos, amén. Nosotros solo venimos a uno, la mayoría, ¿verdad? Pero desde allá ella ve los dos cultos. Toma un receso, dice, y luego entra al segundo culto. Nuestra hermana Jovi creo que se llama, ¿verdad? Ella está siempre pendiente de los cultos de la iglesia. Y creo que está pendiente de este culto en esta tarde. ¿Cuánto le damos un saludo hasta allá donde ella se encuentra? Amén. Y a todos los hermanos en diferentes países que están con nosotros. Leemos la palabra del Señor tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Estas fueron las palabras de Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta ahí vamos a leer, amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra que hemos leído, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos a través de ella, que sea tu palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu, tocando nuestro corazón, tocando nuestra vida, Señor. Que tu palabra en esta tarde sea una palabra de bendición, una palabra, Dios mío, que llegue al corazón de cada oyente, de cada persona, de cada hermano, de cada joven que está, Dios mío, en sintonía de este servicio. Los que están en este lugar, Señor, bendíceles, y que tu palabra sea de una palabra, Dios mío, de bendición, una palabra de fortaleza para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a leer la introducción del tema de esta noche. Y dice: la lección de hoy concluye la historia de Job. A lo largo de todo el libro, Job había pasado por grandes angustias y sufrimientos a manos de quién era el sufrimiento que le había venido a Job. Por mano de Satanás, dice. Nunca dice que por mano de Dios. Claro que Dios lo permitió, pero fue Satanás el que tocó la vida, la familia, todo lo que Job tenía, ¿verdad? Pero en esta tarde, como conclusión del tema de Job, vamos a ver cómo Dios lo restaura. Yo quiero preguntar, jóvenes, ¿a cuántos el Señor los ha restaurado? Amén. A muchos de los que estamos aquí, bueno, los que son más jóvenes, que han crecido en la iglesia, quizás ellos no han experimentado otras cosas diferentes a las que tal vez usted experimentó, pero yo le quiero animar que usted se mantenga firme en el Señor. No tiene por qué ir a experimentar cosas que no le van a traer nada bueno, amén. Y los que estuvimos un traspiés por alguna razón, Dios lo restauró. A mí Dios me restauró, y creo que a muchos de los que están en este lugar, amén. Puedes decir conmigo: Dios me restauró. Además de tener que soportar los difíciles consejos de sus amigos,
quienes lo acusaron falsamente de haber pecado. Y por esta razón habían caído sobre él todas aquellas calamidades. Sin embargo, al final Job oyó a Dios. ¿A quién oyó Job? A Dios. ¿A quién tenemos que oír nosotros? Entonces, cuando nuestros hermanas, nuestras hermanas dieron las enseñanzas anteriores, nosotros vemos los 3 amigos, ¿verdad?, que llegaron allí. Se suponía que iban a ir a consolar a este hombre que estaba sufriendo. Pero ellos comenzaron consolándole, pero después comenzaron a acusarle. Amén. A decirle, tú estás en esta condición, te pasó esto porque tú pecaste contra Dios. Y es lo que muchas veces nosotros pensamos cuando vemos a un hermano de la iglesia que está pasando por una enfermedad o está pasando una dificultad. Muchas veces nosotros decimos, está pasando eso porque quizás él pecó contra Dios. A ver qué clase de pecado tiene el hermano. Pensamos que todos los sufrimientos de los hermanos, toda enfermedad es por causa del pecado. No, a veces Dios lo permite. Dios permite a veces que usted sufra, usted esté pasando una situación difícil. Dios lo va a permitir muchas veces es para manifestar su gloria en su vida. Amén. Y tal vez muchas personas lo van a acusar y van a decir, el hermano, a ver qué está pagando el hermano. Amén. Porque eso es lo que dice la gente. A ver qué pecado está pagando, por eso está sufriendo, le está yendo mal. Por eso ha perdido su carro, ha perdido su casa, ha perdido quizás hasta su familia. ¿Qué será lo que hizo el hermano? ¿Qué pecado más grande hizo? Pero no sabemos que es que Dios lo permitió para glorificarse en la vida de usted. Amén. No sé cuántas personas que están en sintonía en esta noche, tal vez están pasando momentos difíciles, enfermedades, y están tristes, están angustiados, pero hay una palabra: Dios trae restauración. Amén. Porque Dios nunca nos va a desamparar. ¿O será que alguna vez Dios lo ha dejado a usted? En los momentos más difíciles Dios siempre ha estado con nosotros. Dios ha estado cada momento de nuestra vida. Cuando usted ha estado pasándola bien, Dios está ahí. Cuando usted está en problemas, Dios está ahí. Cuando usted está enfermo, Dios está ahí. Cuando su familia está pasando dificultades, Dios siempre está ahí para ayudarnos. Amén. ¿A cuánto nos ha ayudado el Señor? Y dice que Job oyó a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender de Job. Tenemos que oír a Dios. Pero nosotros a veces oímos el consejo de las personas. Hay consejos buenos. ¿A cuánto le han dado un consejo bueno alguna vez? A mí me han dado muchos consejos buenos, pero hay consejos también que lo pueden apartar de Dios. Por lo menos, por ejemplo, los consejos que dan los amigos no cristianos. ¿Alguna vez le ha dicho a un amigo no cristiano o no cristiana a usted, pero por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué vas los lunes? ¿Por qué vas los domingos? ¿Vas los miércoles? ¿Vas los viernes? Y si hay vigilia te quedas los 2 cultos. ¿Por qué tanto? Alguna vez le van a decir, no, tú estás joven, estás jovencito, estás jovencita. Tienes que disfrutar la vida. Tienes que probar lo que nosotros hacemos. A veces vienen esos consejos. ¿Alguna vez le han dado un consejo a usted así? Y le dicen, estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Esos son los consejos que nosotros tenemos que rechazar. El consejo que tenemos que aceptar es aquel consejo que nos dice, joven, esfuérzate. Sirve al Señor, ama a Dios, Dios te va a ayudar siempre, Dios te va a bendecir. Esos consejos tenemos que tomarlos y desechar aquellos que nos apartan de nuestra mirada hacia Dios. Amén. Dice que Job oyó a Dios y lo vio tal como él es realmente. Al hacerlo pasó por un quebrantamiento, una sumisión y finalmente una restauración. Al estudiar esta última lección de esta unidad, piense en las maneras en que Dios hoy se manifiesta a las personas que están en situaciones difíciles y también en las diversas maneras en que éstas le responden. Después pregúntese, ¿cómo responderé yo en los momentos difíciles de mi vida? Yo quiero preguntar, joven, ¿alguna vez en su familia han pasado momentos difíciles? Levante la mano, no tenga miedo, pena. Yo he pasado momentos difíciles, en la familia hemos pasado momentos difíciles. Ahora yo le voy a preguntar. A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no le pasó a otra persona? No, le pasó a usted porque Dios así lo permitió. ¿Y sabe por qué lo permitió Dios?
porque eso lo va a ayudar a ser mejores jóvenes cristianos, nos va a ayudar a confiar más en nuestro Dios y nos va a ayudar a depender de Dios. Job tenía todo. Si vemos en la Biblia, dice que era un hombre rico, que tenía mucho dinero, tenía muchas ovejas, muchos camellos, muchos criados. En aquel tiempo tener todo esto era sinónimo, de alguien que era millonario, ¿verdad? Como hoy en día. Alguien como hoy que tiene muchas empresas y todo eso. Entonces en aquel tiempo tener todo eso era alguien que tenía muchas posiciones. Él tenía, dice que también muchos criados, lo tenía todo. A él no le faltaba nada. Muchas veces nosotros lo vamos a tener todo. ¿Cuántos lo tienen todo? En el Señor lo tenemos todo. Económicamente quizás usted esté bien en este momento. Yo lo quiero preparar para el futuro, ¿verdad? Amén. Tal vez ahorita a usted no le falte nada. Tal vez en este momento tenga un buen trabajo. A sus padres, a los jóvenes no les falta nada. Pero puede llegar un momento en que en su casa pueden pasar situaciones difíciles. Pérdida de empleos. Tal vez sus padres un día lo van a perder. No quiero que los pierdan. Pero ahí es donde Dios va a probar nuestra fe. Ahí es donde Dios va a ver si nosotros en verdad le queremos servir a Él. No crea, este hombre había perdido todo, perdió a su familia, perdió todas sus posesiones. Pero este hombre se mantuvo firme en la presencia de Dios. Aunque lo acusaron de pecador, lo acusaron de que era el peor, pero él se mantuvo firme, creyéndole a Dios y confiando en Dios. Amén. ¿Cuántos damos una ofrenda de palmas al Señor en esta hora? Porque Dios nunca nos va a desamparar. En los momentos difíciles, Dios va a estar ahí con nosotros. El primer punto de esta enseñanza dice: Job ve a Dios y se arrepiente. Vamos a leer el versículo 40, el capítulo 42, versículo del 1 al 6, los que leímos. Y dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. El versículo 4: oye, te ruego y hablaré. Estas son las palabras que Job le está hablando a Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job le declara a Dios: yo antes de oídas te había oído, pero no te conocía. No te conocía aún tu maravillosa grandeza. Dios había oído de ti. Imagina que este hombre dice que de oídas te había oído, pero era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Era un hombre que se mantenía firme en el camino del Señor. Era un hombre que siempre se mantenía en la perfección. Pero él dice: de oídas te había oído. En esta noche, ¿cómo hemos oído al Señor nosotros? ¿Será que le hemos oído solo de oídas o será que le conocemos? ¿Cuándo es cuando nosotros solo hemos oído al Señor de oídas? Cuando venimos a la iglesia, oímos el mensaje, oímos la predicación y mientras estamos sentados ahí decimos: qué bonita está la predicación, qué bonito está el mensaje. Y oímos todo lo que es de Dios, oímos las alabanzas, pero al salir de acá se nos olvida Dios. O sea que de oídas le habíamos oído, pero no le conocíamos. Hay muchas personas que oyen el evangelio, que oyen la palabra del Señor, pero únicamente de oídas. Amén. Pero no le conocen. Yo quiero preguntar en esta hora: ¿cuántos conocemos al Señor? Poquitos amenes. ¿Cuántos conocemos al Señor? Usted mira, pero ¿cómo yo puedo conocer al Señor? Yo conozco al Señor porque sé que Él murió en la cruz del Calvario por mí. Yo conozco al Señor porque sé que Él me salvó. Yo conozco al Señor porque sé que Él perdonó mis pecados. Si yo no estuviera seguro de eso, entonces no conociera al Señor. ¿Cuántos conocemos al Señor entonces? Amén. Cuando vemos la grandeza del Señor y todo lo que Él hace en este mundo y en nuestra vida, entonces decimos: verdaderamente hoy sí conozco al Señor. Porque no es únicamente venir a la iglesia y sentarnos ahí y ya, no.
al Señor tenemos que conocerlo mucho más. Y tenemos que conocerlo aún cuando estamos en los momentos difíciles y cuando estamos felices. Amén. Porque cuando estamos contentos y estamos felices, es bien bonito alabar al Señor y cantar al Señor. Amén. Cuando en nuestra vida todo es paz, todo es felicidad, es bonito adorar a Dios. Pero cuando venimos y estamos sufriendo, entonces decimos, ya no queremos abrir nuestra boca, no queremos aplaudir. Y esto pasaba con este hombre, y él reconoce que antes solamente había oído de Dios, pero no le conocía. Pero él dice más ahora, mis ojos te ven. Amén. ¿Cuánto vemos al Señor? Yo no veo al Señor, me va a decir usted. No lo vemos, pero le sentimos. Amén. Y yo por la fe creo que el Señor está aquí. Amén. Yo creo que el Señor está en medio de su pueblo en esta noche. Amén. En Job 40 al 41, Dios le había dado a Job una lección sobre su poder y su majestad. Como respuesta, Job declaró que tenía una comprensión y una revelación nueva sobre él. Allí llegamos al capítulo 42, el que hemos leído, donde Job confiesa su falta de conocimiento y de comprensión respecto a Dios. Él había sido culpable de suponer que conocía a Dios, cuando realmente ese conocimiento era muy limitado. Job reconoce que su conocimiento de Dios dice que era muy limitado. Pero ¿cómo podemos comprender esto si este era un hombre que era un buen cristiano, ¿verdad? Como pocos. Era un hombre que amaba a Dios, que hacía la voluntad de Dios, que daba todo. Amén. Era un hombre intachable, pero él dice, él reconoce que no conocía del todo a Dios. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿será que hay cosas de nosotros o en nosotros que debemos de conocer de Dios? Usted dirá, pero ya conozco todo de Dios. Podemos preguntarnos, ¿será que hay algo que yo no conozco que Dios me quiere enseñar? Porque cada palabra, cada enseñanza, cada versículo de la Biblia que nosotros leemos es una enseñanza de Dios para nosotros. Cada día aprendemos algo nuevo de Dios. En cada palabra, en cada mensaje de cada hermano, de cada hermana, nosotros aprendemos algo nuevo de Dios. Entonces cada día vamos conociendo más de Dios. Y nos falta mucho que conocer. Y yo quiero seguir aprendiendo. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo de Dios? Yo quiero que Dios me enseñe cada día su palabra. Yo quiero que Dios se manifieste a través de su palabra en mi vida. Porque al igual que Job, nosotros habíamos oído a Dios únicamente de oídas. Porque hay jóvenes que únicamente oyen a Dios porque sus padres le hablan de Dios. Porque sus padres le hablan que hay un Dios que vino al mundo para salvarnos, que hay un Dios que quiere perdonar sus pecados, pero solamente así le podemos conocer, a través de oídas. Pero conocer a Dios es más allá de oír, es de ver su palabra, es de mirar la grandeza de Dios. ¿Y cómo vamos a ver la grandeza de Dios? A través de su palabra. Porque bueno, hay muchas personas que no les gusta el mensaje. Algunos que les gusta nomás la alabanza. Y la alabanza es linda, hermano. Nos gozamos cuando cantamos, ¿verdad? Sentimos la presencia de Dios. ¿Cuánto siente la presencia de Dios cuando cantan? Esas alabanzas maravillosas que nuestro hermano estaba entonando esta tarde. Y nos elevamos en la presencia de Dios. Pero cuando viene la palabra decimos, oh, ya viene el mensaje, ya me van a regañar, ya me van a decir esto, ya me van a decir que necesito cambiar esto. No, hermano. La palabra de Dios es para ayudarnos. En esta noche tome la palabra del Señor como algo que nos va a ayudar a conocer más a Dios. No lo tome como un regaño, porque para regaños, bueno, que lo regañe su padre en su casa, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios en esta hora es para conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más de Dios? Amén. Dice que nadie podrá captar plenamente jamás la majestad del poder y la sabiduría y la fortaleza de Dios. Por eso le dije al principio que cada día nosotros aprendemos de Dios, de la palabra de Dios, porque no conocemos todo de Dios. Sabemos que Dios es grande, que Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios es el único Dios que existe? Que no hay otro Dios fuera de Él. Pero
no le conocemos del todo. Hay cosas que no conocemos de Dios. Hay cosas y muchas veces Dios nos va a sorprender con sus palabras, con su grandeza, con su misericordia, con su amor. Muchas veces nosotros cuando vemos que de repente hay una persona que no creíamos nosotros que iba a cambiar, que nadie la podía cambiar porque había ido a muchos lugares a recibir terapias, había estado en muchos centros de rehabilitación, y decimos, esta persona ya no cambia. Pero de repente esta persona viene al camino del Señor y vemos una transformación grande en esta persona. Entonces decimos, pero ¿cómo esta persona pudo cambiar si era una persona que ya no había esperanza para él? Ya lo habían intentado todo, ya lo habían hecho todo por él. Pero es que la grandeza de Dios va más allá de nuestro pensamiento. La grandeza y la misericordia de Dios va más allá de lo que nosotros vemos y pensamos. Nuestro pensamiento es muy limitado para conocer a Dios. Si alguien tiene un pensamiento demasiado grande en esta noche, es un fenómeno. Amén. Pero ante la presencia de Dios, nuestro cerebro es limitado. Por eso cada día tenemos que aprender y pedir el favor de Dios para nuestra vida. Amén. Y es lo que Job estaba diciéndole a Dios: yo pensaba que te conocía, Señor, pero únicamente de oídas te había oído. Leíamos, ¿verdad? Dice: es bueno que reconozcamos esto si nos cuidamos de entender erradamente nuestra situación e incluso poner en peligro nuestra confianza en el Señor. Después de haber visto su vida en una nueva luz, Job tuvo una mejor comprensión de Dios anteriormente. Cuando Dios le había indicado que lo escuchara y le respondiera. Usted se acuerda de las otras enseñanzas, ¿verdad? Que Dios le dijo a Job: hoy te voy a hablar yo y me vas a oír, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Y Job se puso ahí atento a oír lo que Dios le iba a decir. Dios le preguntó muchas cosas a Job, que las vamos a ver en la conclusión de este tema. Y yo quiero que vayamos en el versículo, en el 38:3, creo que estamos. Job 38:3. Vamos a leerlo. Le dice el Señor a Job, oiga lo que le dice: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Qué pasaría? Yo quiero, antes de seguir leyendo estos versículos, ¿qué pasaría si Dios ¿cuántos han renegado alguna vez, como decimos en El Salvador, ¿verdad?, de alguna cosa que le pasó y dimos: Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué? ¿Y qué pasaría si Dios se presenta enfrente de usted y le dice: hoy te voy a hablar y tú me vas a escuchar? Bueno, en esta noche Dios nos está diciendo: hoy les voy a hablar y ustedes me van a escuchar, no a través de mí, sino a través de lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Porque hay personas, ¿verdad?, que dicen, usted ha oído tantas personas, tantas cosas, ¿verdad?, que ellos dicen: Dios habló por medio de mí, pero ellos no ponen la palabra de Dios primero, sino que dicen: Dios se manifestó a mí, le voy a decir esto. No, cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, Dios se manifiesta a nosotros. Cuando leemos un versículo, al principio les dije: Dios se manifiesta a nosotros. Cuando yo leo la palabra de Dios, Dios se manifiesta a mi vida, Dios me habla. Cuando usted abre su Biblia, ¿cuántos abren su Biblia de vez en cuando? O solo el día que venimos a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando la abrimos en la iglesia y abrimos un versículo y ahí dice: alma que pecare, esa morirá. Ese es Dios hablándonos. Amén. Eso es Dios hablándolo. Y dice: entonces Dios nos habla en cada versículo de la palabra del Señor. Y le dice Dios a Job: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. El versículo 4 del capítulo 38 estamos leyendo. Amén. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Oiga lo que Dios le pregunta a Job. ¿Dónde estabas tú? Le dice: cuando yo fundaba la tierra. Ahora la pregunta es: ¿por qué nosotros
acusamos a Dios de las cosas que nos pasan. Sí, a veces las cosas que nos pasan son culpa de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos ya en el fracaso tremendo, decimos, Señor, ¿por qué me pasó eso? Empezamos a culpar a Dios. Amén. Y la culpa no fue de Dios. Hay jóvenes que salen embarazadas y dicen, ¿pero por qué salí embarazada? Dios no la mandó que se metiera con nadie. Amén. Y hay jóvenes que dice, es que yo por curiosidad quería probar cómo era tomar esto o hacer esto, y después ya no puede salir de ahí. Dice, Dios, ¿por qué yo no puedo salir de esto? Y culpan a Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Dios no tuvo la culpa. Todas las cosas que nos pasan a nosotros, todo lo malo que nos pasa, viene porque nosotros tenemos la culpa en muchas veces. Amén. Y cuando nos pasan cosas buenas, entonces sí damos gracias a Dios, ¿verdad? ¿A cuántos les pasan cosas buenas? Amén. Amén. Dice, Job no había podido responder. En el capítulo 40, versículos 3 y 5, vamos a leer. Ahí, esos versículos ya los leímos, pero es la culminación del tema. 43 y 5 dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil, ¿y qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job no sabía qué contestarle a Dios. Dice, pero ¿qué te voy a contestar si todo lo que me has dicho es cierto? Tú hiciste la tierra, yo no estaba ahí cuando fundaste el mundo y nada. Todo lo que Dios le dijo a Job, Job no pudo responderle. Entonces dice que Job puso su mano sobre su boca. Él no tenía palabras para contender contra Dios. ¿Y por qué, si este hombre, siendo perfecto, siendo un hombre ejemplar, dijo, y si yo soy vil, ¿cómo voy a contestarte, Señor? Pero ¿y por qué nosotros sí le contestamos a Dios? Y no le contestamos de buena manera, sino que culpando por todo lo malo que nos pasa. Seamos sinceros, ¿cuántos han culpado a Dios por lo que les ha pasado? ¿Verdad que sí? Lo hemos hecho, y quizás no una vez, quizás varias veces. Hemos dicho al Señor, Señor, pero ¿por qué tú lo permitiste? Si yo voy a la iglesia, Señor, si yo te sirvo, yo canto. Job servía a Dios. Él dice que él hacía sacrificios, él ayunaba. Nosotros casi ni ayunamos, ni oramos, amén. Pero Job hacía todo lo que un cristiano verdadero hace. Oraba, ayunaba, diezmaba, ofrendaba. Era generoso. Usted no, ¿verdad? Usted es un mezquino, amén. No, ¿verdad? Usted no es mezquino, ¿verdad? Amén. No somos mezquinos. Yo sé que usted es buen cristiano, amén. Pero Job hacía todo lo bueno. Pero así él se consideró vil cuando Dios le habló. Entonces él entendió que él únicamente de oídas había oído al Señor, amén. Dice que Job había escuchado las lecciones que Dios le había dado. Se había arraigado en su corazón, produciendo en él conocimiento y comprensión, ayudándolo a ver lo limitada que era en realidad su comprensión. Además había tenido un encuentro con Dios. En el capítulo 42 y el versículo 5, vamos a leerlo así, hermano. Vamos a ir rápido, no lo voy a tener mucho tiempo. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En ese momento Job estaba conociendo a Dios. Él entiende que antes no le conocía, pero en ese momento dice, hoy, Señor, hoy sí te conozco. ¿Cuántos podemos decir en esta noche, hoy sí, Señor, te vamos a conocer? Amén. Dice que además había tenido un encuentro con Dios y lo había reconocido tal como él. Observe que Dios no había respondido a su pregunta acerca del sufrimiento de los inocentes. Aún así, Job reconoció la justicia y la bondad de Dios. Su perspectiva de Dios había cambiado y también había cambiado su perspectiva de la vida. Ahora Job tenía paz y la tendría aunque siguiera sufriendo. Oiga, dice que en aquel momento cuando Job estaba con aquella llaga, ¿verdad? Y más sus 3 amigos ahí acusándolo, ¿verdad? Diciéndole, pecador, por pecador estás enfermo. Dice que él no tenía paz.
estaba en sufrimiento, aquel dolor, aquello era terrible, hermano. Dice que esa enfermedad, él agarraba algo y se rascaba. Imagínese usted, hermano, con esa. A veces nos da algo, ¿verdad? Y estábamos allá rascándonos. Y él era todo su cuerpo. Un sufrimiento terrible. No había paz en su vida. No había paz en su cuerpo. Había perdido todo lo que tenía. Había perdido sus hijos, sus hijas, su ganado, sus criados. Había perdido su casa. Había perdido aún sus amigos, sus familiares. Fíjense que ahí vamos a leer más adelantito. Dice que aún las personas más cercanas a él se retiraron. ¿Alguna vez se ha retirado el mejor amigo que usted pensaba de usted? Cuando lo vio sufrir se retiró, ¿verdad? Cuando lo ven a usted que la está pasando mal, se van. ¿Sabe qué es? Son pocos los que van a estar con usted cuando usted está sufriendo. Pero cuando usted está bien y hace fiesta y hace party todos los fines de semana, todos sus amigos están ahí. ¿Verdad que sí? Hace sus cumpleaños y todos llegan. Pero cuando usted está enfermo, ni le hablan, se olvidan de usted. No existe. Amén. Pero cuando usted está bien y los invita a ver una carne asada, va a haber un cumpleaños, todos sus amigos, sus amigas, ahí están. Qué triste es, ¿verdad?, que los dejen solos. ¿A cuántos los han dejado solos alguna vez? A usted no, hermano. Sus padres están con ustedes. Sus padres nunca lo van a dejar solo. Y Dios no nos va a dejar solos. Dios va a estar siempre con nosotros. Amén. ¿Con cuántos está el Señor? Dice, observe también que esta experiencia de Job causó un impacto en la manera en que él mismo se ve. En el 46, ya lo leí, versículo 46 del capítulo 42 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job estaba entendiendo que él necesitaba más de Dios, que él necesitaba tener un acercamiento más a Dios, que él necesitaba de cambiar muchas cosas aún en su vida. Y era un hombre recto. ¿Y nosotros qué somos? Amén. Pregúntese usted. ¿Es posible que este versículo refleje un rechazo de sus afirmaciones anteriores acerca de Dios? Las escrituras dicen que Job se arrepintió, lo cual no tiene que ver con los pecados de los cuales lo acusaban sus amigos, porque sus amigos sí lo acusaron, ¿verdad? Se refiere en parte a la transformación de su mente. Job ve ahora su miopía espiritual y su falta de confianza. Se lamenta por su falta de entendimiento, reflejando así una nueva confianza en Dios. Por un momento Job había perdido su confianza en Dios. Por un momento él había dicho: Dios ya me abandonó, Dios se olvidó de mí, Dios me ha permitido este sufrimiento. Dios ya, quizás él muchas veces quizás en su pensamiento llegaban a decir: Dios ya no me ama. Más cuando su esposa le dijo, ¿verdad?, maldice a Dios y muérete. Y él dijo: ya ni mi familia me ama, ni no tengo, mis hijos ya no están. Era algo terrible. Aquellos que venían a la fiesta que yo hacía ya no están conmigo. Lo habían dejado solo y él empieza a dudar de Dios. Es decir, Dios tampoco está conmigo. Pero lo que él no sabía es que Dios siempre había estado con él. Dios había estado siempre a su lado. Dios había estado siempre en cada momento. Cuando él lloraba, Dios estaba ahí. Cuando usted llora, Dios siempre está ahí. Cuando usted está triste, Dios está ahí. Cuando usted ve sufrir a alguien de su familia y usted se siente triste, Dios está ahí. ¿Sabe por qué Dios está ahí? Porque solamente Él es nuestro ayudador. Solamente Él es nuestra fortaleza. Y a veces Dios está esperando que nosotros le digamos: Señor, ayúdame. Pero a veces nosotros pecamos de arrogantes, de desagradecidos, y no decimos al Señor: Señor, ayúdame, me está pasando esto. Señor, ayúdame porque ya no puedo. A veces no queremos acudir a Dios porque en muchas veces nosotros somos demasiado orgullosos. El ser humano es orgulloso. Las personas son orgullosas y les cuesta reconocer que únicamente Dios es el que puede ayudarles en los momentos difíciles.
Muchos dicen, yo voy a salir con mis propias fuerzas, yo voy a salir de aquí porque yo tengo fortaleza. Mas no se da cuenta que sin la ayuda de Dios el ser humano es incapaz, es débil. Y entonces Job había entendido una nueva, o tenía una nueva perspectiva de Dios. Hoy dice, hoy Señor, yo entiendo lo que no entendía antes. Antes yo pensaba que tú no estabas conmigo. Hoy sé que tú nunca me abandonaste. Y es que Dios no nos va a abandonar, hermano. Segundo punto, Dios juzga a los amigos de Job. Hay que tener cuidado, hermano, cuando nosotros declaramos algo en contra de nuestro hermano. Estos 3 amigos de Job al principio llegaron, ¿verdad?, a consolarle, a estar con él. Pero en poco tiempo ellos empezaron, su corazón empezó a, quizás uno le dijo al otro, Job quizás está pagando un pecado. Job pecó contra Dios, por eso le vino esto. Y empezaron a acusarle. Dejaron a lo que iban, que era a consolarle y empezaron a juzgar la condición de este hombre. Es lo que no, bueno, quizás usted lo ha hecho y yo lo he hecho, quizás una u otra vez, no sé cuántas veces. Es lo que hemos hecho alguna vez nosotros. Juzgar la condición de otro hermano. Juzgar, la condición de lo que le está pasando a este joven. Y Dios no nos ha mandado a eso. ¿A qué nos ha mandado Dios a nosotros? ¿Será que nosotros podemos juzgar a nuestro hermano? Pregúntese, es una pregunta. ¿Será que usted puede juzgar a su hermano? ¿O será que es mejor ayudar al hermano? ¿No será mejor que cuando su hermana esté pasando problemas, la otra jovencita llegue y le diga, yo estoy contigo, Dios está contigo, y le abraza y le dé palabras de aliento? Será mucho mejor eso que ir y decirle, tú estás pagando algo porque algo malo hiciste. Y si aquella persona pecó, no tenemos que restregárselo en la cara, sino que tenemos que ayudarlo, a restaurarlo, a levantarlo con la ayuda del Señor, a decirle, Dios aún está para perdonarnos. Él nos ha dejado. Él puede perdonarte, Él puede restaurarte. Porque el único que puede restaurar la vida de pecado del ser humano es Dios. Amén. Después de que Job confesó haber hablado con falta de entendimiento a Dios, se dirigió a sus 3 amigos. Oiga cómo Dios se dirige a los 3 amigos en el versículo 7 al 9 del capítulo 42. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Eliafaz temanita, mira, mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Oiga Dios cómo miraba a Job, como un hombre, un siervo, dice, recto. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrontosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Eliafaz temita, Bildad suaita y Zofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Algo bien contradictorio, ¿verdad? Amén. Que el que estaba enfermo, el que ellos creían que era el que había pecado, fue el que terminó orando por ellos. No le vaya a pasar eso a usted, que aquel que usted fue el enfermo sea el que ore por usted. Amén. Imagínese que usted vaya a orar por su hermano y sea él el que termine orando por usted. Dios le dice a esto, a ustedes no los voy a oír. Ofrézcanme holocausto, pero al que voy a oír es a mi siervo Job. ¿Sabe por qué? Porque Dios conocía la rectitud de este hombre. Y la restauración de este hombre iba a ser tan grande, hermano,
que todo lo que había perdido en aquel tiempo, Dios se lo iba a multiplicar. No importa lo que usted haya perdido, o no importa lo que esté perdiendo, confíe en Dios, Dios se lo va a multiplicar. Amén. Dice, Dios señaló claramente que Job había dicho la verdad acerca de él. Aquellos lo acusaron, pero Job siempre se mantuvo en rectitud. Amén. Y dice, por tanto, había mantenido con corrección su inocencia. No había hecho nada malo. Este hombre no había hecho nada malo. Únicamente fue Satanás, el diablo, que fue y le dijo a Dios, permíteme. Voy a ver si le quitamos esto a Job. Va a blasfemar contra ti. ¿Qué pasaría si llega Satanás a la presencia de Dios esta noche y le dice, Señor, déjame tentar no, a mí no, dicen los hermanos, pero algo pequeño. Al hermano Amílcar le vamos a quitar el carro, Señor. Vamos a ver si te ama. A este otro joven, a Edras, le vamos a quitar el bajo, ¿verdad? El bajo, vamos a ver si te ama, Señor. Al otro joven le voy a quitar la novia. Ahí no, dicen. Amén. Al otro le voy a quitar esto. Vamos a ver si te siguen amando. Y al hermano Héctor le vamos a quitar lo que más ama. Yo no voy a decir qué es lo que más ama él. Vamos a ver si te sigue amando. Y esto es lo que Satanás hizo con Job. Le dijo a Dios, le vamos a quitar todo. No le estoy diciendo que le quite a sus padres, porque yo no quiero que nadie pierda a sus padres. Pero Satanás le dijo a Dios, se presentó ante él y le dijo, vamos a quitarle, le quitó a sus hijos, quitó todo lo que tenía, todas sus riquezas, todo. Y le dijo, vamos a ver si este hombre aún te sigue amando. Pero nosotros podemos ver, hermano, que este hombre se mantuvo firme, confiando y amando a Dios. En que hubo dudas, por muchas veces hubo dudas, porque siempre como ser humano vamos a dudar y vamos a tener nuestras dudas siempre. Pero recordemos que Dios no nos va a desamparar, amén. Dice que este hombre no había hecho nada malo y él lo reivindicó ante sus tres amigos. Notamos también que en sus discursos los amigos hablaron del juicio de Dios, pero no de su misericordia. Oiga, ellos daban por seguro de que el sufrimiento de Job había sido causado por algún pecado. Por eso lo calificaron de, oiga, lo que estos amigos, buenos amigos, ¿verdad? En vez de que dice que lo calificaron de hipócrita. Mire, alguna vez le han dicho a un amigo eso, no seas hipócrita, va que duelen. Es una palabra dura, una palabra ofensiva, pero estos amigos calificaron, dice, a Job como alguien hipócrita, alguien pecador, alguien que había fallado y había ofendido de la peor manera a Dios. Eran terribles, ¿verdad? Dice, al creer que había cometido transgresiones secretas, ellos pensaban que Job cometía pecados, los tenía ocultos. Pero todo lo oculto sale a la luz, hermano. Amén. Pero lo que Dios sacó a la luz de Job fue que era un buen siervo. Qué bueno es que Dios hable así de nosotros, ¿verdad? ¿A cuántos quisieran que Dios hable bien de ustedes? ¿No quisieran que Dios hable bien de ustedes? Que diga, este es mi siervo, esta es mi sierva fiel. ¿O le gustaría que Dios diga, mi hijo, o lo acuse como acusaron los amigos de Job, ¿verdad? Terrible. Dice, además vemos la profunda falta de compasión por un hombre que sufría en medio de una tragedia y un dolor, dice, incomprensible. Por estas razones Dios le ordenó en Job 42, 8, versículo 8 y 9, que ofrecieran un sacrificio muy costoso. Les costó caro, ¿verdad? Haber dudado de Job a estos tres amigos. Dice, de becerros y carneros. Job había de precedir estas ofrendas y después orar por ellos.
estas oraciones sería aceptada por Dios como demostración de que Job era un justo siervo suyo. En el Antiguo Testamento nos enseña a orar por nuestros enemigos, oiga, y tener misericordia de ellos. Usted puede anotar estos versículos, se los voy a leer. Puede anotar en Éxodo 23, 4 al 5, Salmo 35, 12 al 14, ahí donde Dios nos enseña a orar por nuestros enemigos. Y también Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos. ¿Cuántos han orado por algún enemigo que tienen? Amén, tienen enemigos. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen enemigos? Amén, dijeron los jóvenes. Han orado por... Amén. Amén. En cierta razón no podemos tener... Hay personas que nos van a odiar, que nos van a hablar mal de nosotros, pero no pueden ser nuestros enemigos. ¿O quiere tener enemigos usted? Todos sabemos que tenemos un enemigo en común, que es Satanás, el diablo, ¿verdad? Pero hay personas que lo van a ofender a usted, lo van a querer hasta humillar muchas veces, ¿verdad que sí? Pero no pueden ser nuestros enemigos. Tenemos que orar, porque por usted alguna vez alguien oró, alguien usted ofendió y oró por usted también. Entonces no tenemos que hacer lo mismo. Y Jesús también nos enseñó eso en Mateo 5, 43 y 44. Por el tiempo le voy a decir que usted lo anote y lo lea. Los tres amigos hicieron lo que el Señor les ordenó y presentando sus sacrificios y acudiendo a Job para que intercediera por ellos. Después de esto, Job oró por ellos. Él había recibido la gracia de Dios y ahora la extendía a ellos. Al final Dios aceptó la oración de Job. Allí llegaron el perdón y la restauración para estas tres personas. Oiga, ellos fueron a buscar restaurar a Job, pero los que necesitaron ser restaurados fueron ellos. Ellos necesitaron que Dios los perdonara. Qué terrible, ¿verdad? No nos vaya a pasar eso a nosotros. Y vamos con el último punto para ir cerrando. Dios dice que honra la integridad de Job. Dios honra la integridad de Job. En el versículo 10 al 17 vamos a leerlo. El 10 al 17 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y dice: y vinieron a él todos sus hermanos, oiga, y todas sus hermanas, los que se habían apartado de Job, los que ya no estaban con Job, cuando él les tenía todo, estaban con él, ¿verdad? Cuando él hacía la fiesta y había comelanga, dijo un hermano de la iglesia, ¿verdad? Estaban ahí. Pero cuando vieron la condición de Job, se apartaron de él. Y dice que vinieron, en el versículo 11, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Oiga, su familia lo había abandonado. Y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apux. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job, dice, viejo y lleno de días. Oiga lo que Dios hizo con este hombre, lo restauró completamente. Y dice que Job murió fuerte todavía. Todavía dice que murió lleno de días. Y a los jóvenes ya están muriendo, ¿verdad? De aquí los estoy viendo, amén. Dice que el Señor restauró ciertamente a Job, haciéndolo próspero de nuevo y dándole el doble de lo que había tenido antes de comenzar sus pruebas. Al hacerlo manifestó su maravillosa bondad y misericordia hacia Job. Los parientes de Job también dice que se unieron a él
en un gran banquete de celebración. A pesar de que se habían mantenido distantes en su tiempo de tribulación, a la luz de las creencias corrientes de este tiempo, es probable que muchos vieran las tribulaciones de Job como obra del Señor, aunque las Escrituras nos revelan que fue Satanás el que originó todos sus males y cobró en ellos. Con todo, Dios nunca perdió el control de la situación, estableciendo los límites para los grandes desafíos que sufriría Job. Ahora aquellos más cercanos a él lo honraban con anillos de oro y piezas de plata. Aquello fue un gran cambio en su vida. La maravillosa restauración de Job concluyó en la duplicación de sus riquezas. Ahora, nosotros podemos ver que después de que Job pasó todas estas pruebas, después de que había perdido a sus hijos, dice que Dios le dio nuevos hijos. Le dio quizás una mujer, ¿verdad?, que ya no lo acusara, ¿verdad? Le dio todo nuevo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos ha hecho todo nuevo a nosotros. Por eso es que usted ya no es la persona que antes era. Por eso es que usted piensa diferente. ¿Cuántos piensan diferente ahora? Antes pensábamos, ¿en qué pensaba usted antes de venir a la iglesia? Antes de ser cristiano. En lo malo. En los fines de semana usted pensaba en irse con sus amigos, con sus amigas. No pensaba en lo bueno, pensaba en lo malo. Entonces Dios restaura todo en nosotros. Dios trae un nuevo pensamiento a nuestra vida. Dios va a restaurar, joven, no importa lo que usted esté pasando, no importa lo que usted esté sufriendo o pueda pasar. Tenemos que tener la confianza que Dios va a estar con nosotros. Tenemos que tener la confianza de que Dios va a tener el control. A Job le vinieron todas estas pruebas, pero dice que Dios siempre tuvo el control. Dios siempre tuvo el control. Y es que cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, Dios va a tener el control de nuestra vida. Dios va a tener el control de su familia. Dios va a tener el control en su trabajo. Dios va a tener el control en todo lo que usted haga. Aunque Satanás se levante contra usted y en muchas ocasiones le traiga pruebas, enfermedades, crítica, Dios va a tener el control. Dios siempre va a tener, recuerde esta palabra, Dios va a tener siempre el control. Diga conmigo, Dios va a tener el control de mi vida. Dígalo fuerte, conmigo vamos a creerle a Dios. Dios va a tener el control de mi vida. Esta tristeza que estoy pasando, Dios va a tener el control de esto. Hay momentos difíciles, hermanos, en la vida. Y en este momento hay personas que están sufriendo, personas cristianas que están pasando pruebas tremendas. Pero yo quiero decirles en esta noche, Dios tiene el control. Hace un tiempo conocí a un amigo. Hablamos, no nos vemos, pero hablamos. De vez en cuando hablamos, nos texteamos. Él es cristiano. Y me manda un texto este día y me dice: amigo mío, mi esposa murió el día de hoy. Yo sé si él nos va a estar viendo esta noche. No creo, pero si un día ve el video. Me dice: mi amigo, mi esposa murió este día. Mis hijos, él es de Venezuela. Sus hijos, su esposa está en Venezuela. Sus hijos están en Venezuela. Me dice: mis hijos han quedado solos. Me dice: es algo terrible. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a estas personas cuando hay este sufrimiento en ellos? ¿Será que vamos a llegar como llegaron los amigos de Job y le decimos: quizás perdiste a tu esposa porque hiciste algo malo? No, tenemos que llegar con palabras que lo consuelen y decirle y hacerle entender que Dios siempre tiene el control. Y es que en los momentos difíciles yo he entendido y he aprendido
que Dios siempre va a tener el control de mi vida y también el control de su vida. Porque muchas veces va a ser necesario que pasemos pruebas, pasemos dificultades para conocer más a Dios, para agarrarnos más de Dios. Yo le quiero dar un consejo en esta noche. Cuando las pruebas lo estén apretando, no huya, no culpe a Dios. Usted manténgase y diga: Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero es que nadie quiere sufrir. Yo no quiero sufrir, hermano, pero en muchas ocasiones podemos llegar a tener un sufrimiento en alguna manera. Tal vez alguna enfermedad, algún familiar, la pérdida de un familiar. Los jóvenes que han perdido sus familias me pueden entender. Es duro, es difícil. Pero ahí es donde vamos a ver la mano y la misericordia y el amor de Dios. Y ahí vamos a ver si nosotros somos capaces de decirle al Señor: Señor, en las buenas y en las malas yo te voy a servir. En lo duro yo voy a estar ahí, Señor, porque tú nunca me vas a dejar. En la prueba, Señor, tú me vas a ayudar porque yo voy a confiar en ti. La pregunta de esta noche: ¿qué hubiese pasado si este hombre hubiese dicho: Dios me castigó de esta manera, me voy a morir? Como le dijo su mujer, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. En otras palabras le estaba diciendo: quítate la vida, suicídate, ya tu vida no vale nada. Pero yo quiero decirle: no importa lo que Satanás quiera meter en su corazón o en su mente, nosotros valemos mucho para Dios. Usted que me está viendo allá en su casa, usted quizás está pasando un momento difícil y ya ha llegado a decir: ¿ya para qué vivo? ¿Para qué existo? Quizás es mejor que me quite la vida. Hay jóvenes que optan por quitarse la vida cuando se sienten solos, cuando se sienten desesperados, cuando hay enfermedades, cuando hay un problema, cuando hay depresión. Pero yo en esta noche quiero decir: Dios está en control. Dios nunca nos va a dejar. Pero tenemos que ser capaces nosotros de decirle al Señor: quiero conocerte, Señor. Y cuando estemos en estos momentos, recordemos que Dios está a nuestro lado. Tú puedes ver a tu lado, a tu costado. Puedes ver, Jasmine, a tu costado. No ves a nadie, ¿verdad? No ves a nadie, no puedes tocar a nadie. Pero tú tienes un problema, vamos a ponerlo así. Tú no ves al que está a la par tuya, pero Dios está ahí. Amén. Dailin, tú no puedes ver a nadie ahí a tu costado, ¿verdad? Pero Dios está contigo. Con cada uno de nosotros Dios está. Vea, cierra sus ojos si quiere en esta hora. Cierra sus ojos. Yo quiero orar de esta manera y hacerlo entender de que ese problema que usted está pasando, esa dificultad, no se compara con la grandeza de Dios. No se compara con la restauración que Dios va a traer para su vida. Usted que está en su casa, cierre sus ojos y no importa la dificultad, no importa el problema, no importa la pérdida del familiar, Dios restaurará su vida, su corazón en esta noche. Puede decir conmigo, joven: no importa el sufrimiento. Dígalo fuerte conmigo: no importa la dificultad, Dios está conmigo. Haga real la presencia de Dios en esta noche en su vida. Y confíe que no hay cosa que Dios no pueda quitar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay problema que Dios no pueda quitar de nuestra vida. Porque Dios es un Dios poderoso, un Dios restaurador, un Dios que quiere que le conozcamos más a través de su palabra, de su presencia. Y en esta noche Dios cambia el pensamiento de muchos de los que están en este lugar y los que están viéndonos. En esta noche creemos que Dios tiene el control. Así como tenía el control en la vida de este hombre, Dios tiene el control de tu vida, joven, amigo, en este lugar. Porque Dios no se ha olvidado de ti, porque Dios siempre ha estado a la par, al lado. Dios no se ha ido lejos, Dios no se va. Los que nos vamos en muchas ocasiones somos nosotros, pero Dios está ahí esperándonos con sus brazos de misericordia para restaurar, para fortalecer.
Y Dios quiere crear una perspectiva diferente en nuestro conocimiento de su palabra. Que seamos jóvenes, que amemos más a Dios. Que las corrientes de este mundo no nos aparten de Dios, sino que sigamos adelante. Sino que sigamos siempre creyendo que Dios siempre va a tener el control. No sé, pero yo siento algo maravilloso en esta noche. Yo sé que Dios tiene el control de tu vida, joven. Dios tiene el control de tu vida, jovencita. Hermano que estás en tu hogar, Dios tiene el control de nuestra vida. Puede levantar su mano en esta hora y decirle: Señor, gracias. Levante su mano conmigo y dile: Señor, gracias porque tú tienes el control. Sé que he pasado momentos difíciles, pero tú siempre tendrás el control, Señor. Así como restauraste y levantaste a tu siervo Job, declara estas palabras y creyéndole a Dios: tú me vas a levantar a mí, Señor, porque tú estás conmigo, porque tú eres mi ayudador, tú eres mi fortaleza, y en ti confiamos, Señor, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Bendito